Bueno, qué alegría poder estar juntos. Hemos cantado al Señor, hemos compartido el tiempo de oración juntos. Ahora vamos a la palabra del Señor en Efesios. Vamos a hablar acerca de la gran historia de la redención a través de Efesios, ¿verdad? Todo ser humano intenta escribir su propia historia, ¿verdad? Vamos en busca de escribir marcar nuestros propios propósitos, nuestra propia historia. Pero ¿y si dentro de todas las historias que hay en el mundo, este mundo caído, hay una gran historia? Es mucho más importante que la nuestra y es la más importante que deberíamos de vivir todos. Es la gran historia de la redención. Dios se ha propuesto en sí mismo llevar a cabo este propósito. ¿Por qué Dios ha creado el mundo? Tiene un propósito detrás de todo eso. Él está escribiendo la gran historia de la redención y ha sido revelado en su palabra. Ya ha revelado las cosas que fueron y han sido. Él anunció que serían y fueron y ha anunciado las cosas que serán y sucederán. Entonces hay una gran historia en toda la historia de la humanidad, que es la gran historia de Dios. Por lo tanto, es importante saber si estamos encajando adecuadamente a esta gran historia, si hemos entrado por completo en la gran historia de Dios. Porque esta historia de Dios empieza desde la eternidad pasada y acabará y finalizará, no finalizará, sino que continuará en la eternidad futura. Así que la Biblia se encarga de revelar este gran propósito de la redención que hay en Cristo Jesús, que Dios se ha propuesto en Cristo. Es la historia de la redención, es la historia de Dios, es la historia de alguien que es mucho más alto que nosotros, que es mucho más grande que nosotros, que es mucho más sabio que nosotros, que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Es Dios mismo el que ha ideado este plan tan glorioso de redención. Él se ha encargado en sí mismo de llevar a cabo este gran propósito. Efesios en el capítulo 1 nos muestra cómo la Trinidad está implicada en llevar a cabo todo este curso de la historia desde la eternidad hasta el cumplimiento de todas las promesas. El Padre encargado de escoger, de predestinar, nuestro amado Señor Jesucristo de entregar su vida en la cruz, de morir por los pecadores para que sean justificados, y el Espíritu Santo para confirmar que todas esas promesas son ciertas en el corazón de aquellos que Dios ha salvado, de los creyentes. Así que esta es la gran historia de Dios. Y en esta historia debemos de pensar que Dios está obrando en vidas individuales, añadiéndolos a su pueblo, conformándolos a la imagen de su Hijo, para que un día gocen y disfruten de la eternidad con Él. Es la gran historia, donde siempre vencerá Dios, porque Dios nunca ha perdido. Dios vence siempre. Así que la historia de la redención, esta historia que la Biblia nos enseña, no es una colección de historias morales. Y se ha usado la Biblia para asuntos morales, porque realmente la estatura de la moralidad se debe de medir, los estándares de la moralidad deben de ser medidos conforme a la moralidad de Dios. No está mal cogerla como ejemplo de moralidad, pero la Biblia no nos quiere enseñar ejemplos morales, centrados en hombres que fueron buenos y otros fueron malos. Porque la Biblia enseña que todos los hombres son malos. Nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y necesitamos redención, porque estamos en un mundo caído donde el pecado gobierna, donde el propósito de Dios de haber creado a la humanidad en el principio ha sido distorsionado por el pecado, aunque reconducido por la sabia providencia de Dios, su soberana voluntad en el plan redentor de llevar a cabo toda esta gran historia hasta el final. Así que la Biblia no es una colección de asuntos morales, ni es una guía de autoayuda espiritual, es el relato soberano de un Dios que crea con propósito, que redime y restaura todas las cosas que por causa del pecado han sido dañadas. Todo comienza con un plan eterno en la mente de Dios, porque Dios es eterno. No podemos medirlo con los estándares que nosotros tenemos. Nosotros nacemos un día y morimos otro, pero a Dios no podemos medirle de esta forma.
Él no envejece, Él no sabe más por el paso del tiempo, Él no es más sabio por el paso del tiempo, Él no tiene mancha, a Él no puedes contaminarlo, Él es pureza, Él es santo, Él es el ser más sublime que existe. Y este ser no ha sido alguien que ha sido creado, Él existe por siempre. Por lo tanto, su plan es perfecto, porque Él sabe antes que sucedan todas las cosas, Él ya ha provisto que sucedan como Él quiere que sucedan. A Dios nadie lo pilla de improviso, Él no tiene un plan B. No es que el hombre cae en pecado y él dice, bueno, pues vamos a poner un remedio, que muera Jesús en la cruz. Él siempre tiene un plan A. Él ha determinado hacer todas las cosas como Él ha diseñado y nadie puede decirle cómo debe de hacerlo. Porque estamos seguros de que si nosotros tuviésemos que decirle a Dios cómo hacer las cosas, Dios sería alguien manipulable y seguro que nos saldrían las cosas tan perfectas como Él ha planificado que sean. Así que todo comienza con un plan eterno en la mente de Dios, de nuestro Padre. Se ejecuta en la cruz por medio del Hijo y se aplica en el corazón humano por medio del Espíritu Santo. El mundo que vemos hoy, nuestra sociedad es un mundo roto, está lleno de injusticia, sufrimiento, división, muerte. Eso es lo que el mundo hoy es el reflejo de ello. Y yo no quisiera vivir en un mundo así para siempre. A menudo se dice, las personas deberíamos de ser eternas. En este mundo caído, yo no quiero ser eterno. Un mundo sin Dios, un mundo que ha dado la espalda a Dios, un mundo roto, un mundo lleno de injusticia, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de división, un mundo lleno de muerte. Yo no quiero arraigar mi corazón en las cosas de este mundo porque no son eternas, son temporales. El propósito redentor de Dios es un propósito que va mucho más allá de este mundo caído, es un propósito eterno. Así que hoy me gustaría que meditáramos sobre esta pregunta. ¿Queremos vivir en este mundo así para siempre? Una, que no lo vamos a conseguir, pero otra, ¿quieres continuar en tu mundo caído? ¿Vivir sin Dios? Es difícil afrontar las situaciones de la vida desde este lado de la eternidad, sin Dios, porque el mundo está roto por causa del pecado. La maldad es predominante en todos los asuntos, en todas las esferas de la vida. Yo no quiero arraigarme a este mundo. Yo no quiero vivir bajo estas condiciones. Y es lo que deberíamos de mirar todos, y es el mensaje que las Escrituras nos enseñan a través de la narrativa de la redención. Es el propósito de Dios, salvar a un pueblo de la esclavitud y la condenación del pecado para llevarla consigo para siempre. Hemos leído Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Pero añade y dice, mas tenga la vida eterna. Dios nos ayuda a pensar, a ir mucho más allá de nuestros pensamientos temporales, es pensar en la eternidad. Y esto implica pensar y meditar acerca de la gran historia de la redención. Y Efesios nos enseña, nos abre las puertas a una profunda realidad de lo que Dios está haciendo en medio de nuestro tiempo. Porque Dios no está improvisando. Él está obrando en Cristo para restaurarlo todo. Y el versículo clave para mirar la historia de la redención en Efesios es el capítulo 1, versículo 10. Dice así, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este texto nos arroja la idea de cómo nuestro amado Señor Jesucristo desempeña el rol de administrador, mayordomo de todas las cosas, de todos los asuntos que conciernen a este cosmos, donde el caos dejará de ser caos, donde el mundo caído será totalmente transformado por un cielo nuevo y una tierra nueva, obra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Este mundo caído, producido por el pecado,
ya no existirá más. Y los hombres y mujeres que han creído en Él tendrán vida eterna para siempre con Él. Dios está llevando a cabo el cumplimiento de todas las cosas. Por eso Él está llamando, por medio del mensaje del Evangelio, a esas personas que Él está salvando, para que crean, para que vengan a su Hijo, para que encuentren el perdón de sus pecados, para que encuentren en medio de su historia que existe una historia, una gran historia por encima de la nuestra. Y el versículo 3 nos muestra cómo Dios ha planificado todo esto desde la eternidad. Y el versículo 3 al 6 muestra cómo el Padre realmente ha orquestado todo para que desde la eternidad escoger a aquellas personas que van a ser salvas. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro de afecto de su voluntad. Desde la elección, hermano, hasta la gloria, esta carta muestra este gran panorama como una realidad vivida que se experimenta en la vida de aquellos que han sido salvados por Dios en Cristo. Porque el pecado ha traído graves consecuencias a la humanidad. A grandes escalas podemos ver los frentes de guerra que están abiertos. ¿Por qué consecuencia está pasando todo eso? Conflictos de egos de hombres chocando entre sí, que buscan en su pecado querer sobresalir por encima de unos y otros. Ahora, podemos bajar la escala y ver el conflicto que existe en vínculos cercanos o las luchas vividas en el corazón de cada ser humano personalmente con el pecado. ¿Tú crees que un Dios bueno puede tolerar para siempre que el pecado exista entre el mundo caído? Llegará un momento que Dios ponga fin a todo esto. Pero Dios, en esta gran historia, en este preciso momento en el cual nosotros estamos viviendo, está llamando a personas a que crean en su nombre, crean en su Hijo, para que tengan redención y perdón. Así que desde la elección hasta la gloria, esta carta muestra este gran panorama como una realidad vivida para los que han sido salvados por Dios. Porque el pecado ha traído grandes consecuencias. El pecado ha traído grandes consecuencias a la humanidad. La descendencia de Adán somos nosotros, que ha roto su relación con el Creador. Dios ha querido en Cristo reconciliar de nuevo esa relación rota. Por eso que anunciamos al Salvador, porque solamente por medio de Él podemos volver a ese origen, a esa relación correcta con Dios. Cristo ha venido a restaurarlo todo. Y dice las Escrituras que aún la tierra gime como con dolores de parto, esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque la tierra, que es creación de Dios, está sufriendo la consecuencia del pecado. El cosmos entero ha sido afectado por el pecado. Y vemos cómo el pecado ha afectado todas y cada una de las esferas de esta vida. Y esta carta nos muestra este gran plan de salvación, de redención, rescatar, comprar de nuevo, liberar a alguien de su situación. Eso es lo que Dios ha hecho. Nos escogió, nos redimió en Cristo. Así que esta carta les ha llamado en muchas ocasiones, el profesor del seminario donde estudié, le llamaba los Alpes, porque nos eleva a un nivel donde Dios ha puesto a cada creyente en los lugares celestiales. Es pensar más allá de lo terrenal, es pensar más allá de lo temporal, es pensar en lo eterno. Porque todo ser humano debería de pensar dónde va a pasar la eternidad. Esta carta nos permite escuchar la voz de la gracia de Dios en cada rincón de la historia. En toda la historia que estamos viviendo, hay historias de gracia, donde Dios ha entrado con su palabra a salvar la vida de cada creyente. Y un día en el cielo contemplaremos a todos aquellos que han sido redimidos por esta gracia
contando las maravillas de Dios en medio de nuestra historia, haciéndonos entender que hay una historia mayor. Así que hoy no vamos a mirar simplemente nuestras vidas, sino nuestra vida dentro del plan eterno de Dios. Así que el primer punto que hoy quiero tocar acerca de este propósito de esta mañana es que Dios planeó la redención desde la eternidad, antes de que el mundo existiera, antes de que el mundo fuese, antes de que todo fuese creado. Dios ya sabía en su mente lo que iba a hacer. Esto trae descanso. Porque todo lo que está sucediendo no es casualidad y que a Dios se le escape algo. Es que Dios ha provisto de todas las cosas que el hombre necesita para ser salvo. Así que la salvación no son los logros del hombre, son los logros de Dios a través de Cristo. Desde este versículo se desarrolla la amada y mal comprendida doctrina de la elección. Tan hermosa esa doctrina, tan maravillosa cuando es entendida desde una perspectiva, desde la soberanía de Dios, de cómo Dios en su plan eterno escogió a aquellos que deberían de ser salvos. Dice el versículo 3 que Pablo alaba a Dios por esto. Bendito sea el Dios. Es una explosión de doxología, de alabanza. Te alabo por esto. Te alabo porque dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo por habernos bendecido. Por eso te bendigo yo a ti, por tu buen hacer en medio de nosotros. Dice, porque nos has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Pablo irrumpe en alabanza debido a la meditación de esta doxología redentora. Podemos alabar a Dios cuando entendemos su plan y su propósito redentor para nuestras vidas. Dice, nos ha bendecido. Tiene que ver con todo el bien que hemos recibido. ¿Cuánto bien ha recibido cada creyente? Esto incluye la elección de Dios, la adopción como hijos, el perdón de pecados, la herencia eterna. Y el versículo 4 nos enseña, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Daros cuenta que nuestra vida ha sido afectada por el pecado. Estamos manchados por el pecado. Pero aquí habla de que la elección en Cristo Jesús nos trae la limpieza necesaria para estar santos y sin mancha. Toda esa suciedad que nuestro pecado ha hecho en nuestra vida, perdonado a través de Jesucristo para que podamos estar delante del Dios Santo. Eso es lo hermoso del Evangelio. Dice que nos escogió. Es la elección soberana de Dios antes de la creación del mundo. Dios escoge a quien mostrará su gracia redentora para aplicarla en su vida. ¿Cuándo nos escogió Dios? ¿Qué dice el texto? Antes de la fundación del mundo. Esto nos debe de eximir a nosotros de creer que por nuestros méritos podemos alcanzar la salvación eterna. Es Dios el que ha determinado que esto sea así. ¿En base a qué? A la obra de su Hijo. Es en base a lo que Jesús ha hecho, como el Salvador sustituto, que baja al pecador de su juicio para ocuparlo él. Y Dios no estaba invalidando su juicio, estaba ejecutando su juicio. ¿Sobre quién? Sobre nuestro sustituto, sobre Cristo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para entender he preparado una ilustración. Imagina que un mendigo con ropas sucias y vestidos con harapos es invitado inesperadamente a una boda real. Imagínatelo. Al llegar se da cuenta de que no puede entrar al banquete vestido como está. Entonces el rey le entrega un vestido blanco, limpio y sin una mancha, hecho a medida sin una sola mancha, digno de estar en la presencia real. Parece como que ese mendigo ha tenido un cambio. Ese vestido no fue ganado ni comprado por el mendigo, ¿verdad? Fue un regalo del rey. Ahora este mendigo puede entrar con dignidad, no por lo que era, sino por lo que el rey ha hecho con él. Tiene una aplicación esto. De la misma manera nosotros estábamos manchados por el pecado, indignos de estar ante Dios, pero en Cristo
nos escogió. Es en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ser santos significa ser apartados para Dios, consagrados a Él. Ser sin mancha significa que Dios nos ha perdonado en base a la obra de Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento que descansa en Cristo. Ahora somos justificados. Esas vestimentas sucias y viles han sido quitadas de nosotros y unas vestimentas conforme a la justicia de Cristo han sido puestas en aquellos que han creído en el nombre de Jesús y ahora son santos y sin mancha delante de Él. No por tus méritos, no por mi mérito, por la justicia de Cristo, aplicada a los que Dios ha salvado. No estamos delante de Dios por ser perfectos. Podríamos buscar la perfección en este mundo. Muchos en este aspecto pasan malos momentos de querer superarse a sí mismo. Es una realización personal, ¿sí? De metas que podemos proponer en nuestro corazón. Sacar la mejor versión de mí, ¿no? Eso es lo que hoy el mundo vende. ¿Cuál es la mejor versión de mí? Cuando yo conozco mi corazón a través de las Escrituras, lo único que encuentro en este corazón es caos. Y que yo mismo no me puedo cambiar a mí mismo. Que puedo motivarme en ciertos aspectos humanos, pero no puedo cambiar lo que ocurre en mi interior, porque ese cambio solamente es producido por medio del perdón de pecados, que solamente es a través de Jesucristo. Así que ser sin mancha significa que Dios nos ha perdonado en base a la obra de Cristo, porque nos hemos arrepentido y Dios ha obrado en nuestra vida. No por ser perfectos, no por nuestras buenas obras, sino porque Cristo te viste de su justicia por medio de la fe. Así que reflexiona en esta mañana. ¿Estás tratando de presentarte ante Dios con tus propias ropas? Recuerda, están manchadas. No puedes estar ante Dios con tus propias ropas. O has recibido por la fe el vestido perfecto de Cristo. Es por medio de Cristo que puedes estar con ropas limpias delante de Dios. La importancia de esta gran historia se centra en la obra consumada de Cristo. El grito consumado está abriendo a la humanidad el camino para que sepan dónde se encuentra la salvación, dónde se culmina todo el propósito redentor de Dios. Es en Cristo, en su obra en la cruz. Así que no estés tratando de presentarte a Dios con tus propias fuerzas, con tus propias obras. Nuestra propia vestimenta están manchadas. Necesitamos que Cristo, con su justicia, nos perdone para que seamos santos y sin mancha. Porque la intención de Dios es hacer que sus escogidos recorran el trayecto desde la muerte espiritual en el pecado hasta el estado eterno, de forma que salgan victoriosos en todo este aspecto. Cristo nos ha otorgado el perdón de pecados. Mira el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso es lo que Dios ha hecho. Nos ha otorgado por medio de su gracia perdón de pecados. El creyente ahora goza de esta gran realidad. Perdón de pecados, ser perdonado por Dios. Algo que ni el oro ni la plata puede comprar. Es la fe en Jesucristo, lo que trae salvación. Es hermoso todo esto. Y es porque es la buena voluntad, dice el versículo 5, en amor habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su puro afecto de su voluntad, su buena voluntad. Desde Génesis 3:15 este mensaje ya iba siendo anunciado, porque el hombre había caído en el caos del pecado y empezó con algo simple, una primera desobediencia a los mandatos de Dios, pero vemos cómo el pecado se ha extendido hasta el extremo y Dios en Cristo ha puesto y ha ejecutado este glorioso plan para que los que crean sean salvados. ¿Confías en que tu salvación no depende de tu fidelidad sino del propósito eterno de Dios? Para los que no son creyentes, ¿has considerado que Dios tiene un plan antes que tú nacieras?
Considéralo, medítalo, piénsalo. Un Dios eterno teniendo un plan antes de que yo naciera. Eso debemos de considerarlo a la luz de todo esto, que hay un plan más importante que el mío. Que el hombre encuentra la verdadera paz en todo esto. Que encuentra el verdadero gozo en el medio de un mundo caótico. Que Dios comenzó un plan redentor antes de que yo naciera. Eso habla de mi temporalidad y de la eternidad de Dios. ¿Cómo no confiar en alguien que ha planificado, que es bondadoso, completamente bondadoso, misericordioso, que es tardo para la ira, que es pronto en misericordia, que ha planificado un plan redentor para el bien de todos los seres humanos? La maldad no existe, existe por causa de la maldad del corazón de los hombres. Pero Dios está comprometido con acabar con el mal. Y el mal un día tendrá su fin. Y vemos que el compromiso de Dios con acabar con el mal lo vemos en la cruz de su Hijo. Jesús murió por el pecado de otros, para que la maldad en el corazón de otros tuviese un día su final. Y así es como Dios está llevando a cabo todo este propósito. Para los no creyentes, ¿has considerado que Dios tiene un plan antes de que tú nacieras? Reflexiona, piensa, ¿qué es lo más importante en esta vida? ¿Qué es lo que tiene importancia? ¿Qué es lo que más tiene trascendencia? Toda en esta vida ocupamos prioridades, ¿verdad? Todos centramos prioridades en nuestro caminar diario. ¿Pero has considerado que si Dios es tu prioridad, has pensado que quizás las cosas temporales estén ocupando un lugar más predominante en tu corazón que las cosas que realmente son importantes, que son eternas? Segundo punto, Cristo ejecutó la redención en el tiempo. Versículos 7 al 10 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios era un misterio que ha sido revelado ahora por su palabra escrita, a través de su Hijo, a través de los escritos que los apóstoles nos han dejado. Dios da a conocer este misterio para que podamos comprender que detrás de todo este mundo caótico, un día todo el mal tendrá un final, que todas las cosas son reconciliadas en Cristo, que la historia lleva su curso y al final todos comparecerán ante el trono de Dios para ser juzgados, pero que en este tiempo presente nos da la oportunidad de conocer quién es Cristo para el perdón de nuestros pecados. Es el Dios sabio, pensando en cada uno de los que estamos aquí, para que en nuestro tiempo presente esta gran historia sea conocida y podamos tener el perdón de nuestros pecados. Es el amor de Dios el que nos da la oportunidad de creer en su nombre, nos da esta oportunidad de poder conocer lo que Él está haciendo. Jesús paga el precio para que tú seas perdonado. No tienes que pagar por tu pecado si te arrepientes y crees. Si no te arrepientes y crees, sí que verdaderamente pagarás por tu pecado porque quieres seguir tu camino. Por no considerar a Dios, por no tener en cuenta a Dios, el mundo está pagando las consecuencias de haberse rebelado contra Dios. Y lo vemos hoy. Es tan palpable hoy. Todos los medios de comunicación, todo lo que anuncian. En vez de noticias le tenían que poner malas noticias. Porque no hay una noticia buena. Hay una buena noticia que tendría que estar por todos los periódicos y por toda la televisión, y es esta. Porque cuando el hombre encuentra realmente su salvación en Cristo, cuando entiende que en Cristo hay perdón para sus pecados, cuando puede encontrar la verdadera paz, el verdadero propósito de esta vida, esta verdad tiene que ser anunciada por todo lugar para que el hombre venga a Cristo. Porque el sacrificio de la cruz pagó. Y Dios no estaba pasando por alto el pecado y la maldad de los hombres, porque Dios es justo y tiene que condenar la maldad. Si nosotros sufrimos una injusticia, ¿qué quisiéramos? Que todo el peso de la ley cayera sobre aquel que ha cometido la injusticia sobre nosotros.
El mundo está cometiendo injusticias contra Dios y su ley. Dios, como juez justo, ¿qué tendría que hacer? Juzgar a todos los seres humanos por la maldad que predomina en el corazón de los hombres. Ahora, ¿por qué son perdonados aquellos que creen en Cristo? ¿Porque Dios se ha pasado por alto sus pecados? ¿Porque el juicio que tenía que caer sobre sus pecados lo ha pasado por alto? Sería un juez injusto. Dios muestra su justicia a través de Cristo. Porque lo que hicieron, lo que pasó en Cristo, en esa cruz, donde clavaron sus manos y sus pies, donde le pusieron una corona de espinas, donde fue azotado y malherido nuestro amado Señor Jesucristo. Los hombres lo tuvieron como un mártir más, como un déspota más, por alguien que moría por sus creencias, pero no. Cristo estaba sufriendo las consecuencias del pecado de todos aquellos que Él vino a salvar. Y Dios no ha invalidado su justicia. Dios ha ejecutado su justicia. Pero en otra persona que no eres tú. Es en su Hijo. Para que tú seas perdonado en Él. Y el perdón de Dios ha tenido un precio que no ha podido ser ni con oro ni con plata. Porque suyo es el oro y el suyo es la plata. Ha sido con la sangre de su Hijo. Quien no siendo culpable pagó la culpa de los culpables para que los culpables fuesen tratados con gracia, con favor, con misericordia, con perdón. Porque la cruz muestra lo que los pecadores merecen. Porque el que debería de haber muerto en esa cruz no es Jesús, soy yo. Porque quien sufrió esa consecuencia debería haber sido yo, no Él. Y ese es el amor de Dios. ¿Por qué decimos que Dios es amor? Porque te sustituye. Te sustituye a ti. Por Él. Por Jesús. ¿Qué ocurre con los que rechazan a Jesús? ¿Serán juzgados? La muerte de Cristo solo cubre o perdona los pecados de aquellos que creen, los cuales han sido salvados por Dios. Pero ¿y los que rechazan a Cristo? ¿Tienen otra oportunidad de salvación? No hay otra. No hay otro medio. No hay nadie inocente. Todos somos culpables. Pero podemos ser inocentes ante Dios por medio de Jesús, nuestro Señor. Es la redención en su sangre, es el pago para ser liberado de la esclavitud. Imagina que debes una suma de dinero gigantesca que jamás podrías pagar. Cada día que pasa, los intereses crecen. No sé, pon 20 millones de euros. Y cada día que pasa, se suma 1 millón de euros. ¿Imaginan? Y la fecha del juicio se acerca. No puedes trabajar lo suficiente para cubrirlo. No puedes pedir prestado. No tienes ninguna esperanza. Estás completamente perdido, imagínense. Pero un día, alguien entra en el banco, toma tu lugar y dice, yo pago la deuda completa con mi propia riqueza. No negocia ni un descuento. No pide garantía. No espera que le devuelvas nada. Simplemente paga en tu lugar. Te entrega el documento y te dice a tu nombre, cuenta saldada, tienes libertad total. Puedes disfrutar de la paz que tanto necesitabas. Eso es lo que Cristo ha hecho por los pecadores. Pagar una deuda que ninguno de nosotros podemos pagar para traernos libertad y vida. Así que tenemos una deuda impagable por causa del pecado, pero Jesucristo pagó el precio con su propia vida. Ahora podemos ser libres del juicio, somos perdonados, somos de la familia de Dios. No simplemente nos perdona, sino que nos adopta como sus hijos, nos hace propiedad suya. Estar guardados por el Padre Eterno. Esta es la gran historia que se está llevando a cabo. Es más importante que la mía. Yo he renunciado a todo por seguir este plan. Porque pienso que este plan es mucho más valioso que todo lo que yo pueda pensar e imaginar en este mundo caído. ¿Puedo seguir con mi vida? Pero no como vida como si no fuese afectada por esta gracia.
Sigo viviendo como un ser humano, pero la vida se afronta de diferente forma. Cuando Dios ha perdonado tus pecados, tienes la cuenta saldada, continúas tu vida, pero mucho más, mejor, porque ya no estás anclado en lo temporal. Ahora tu mirada está puesta en lo eterno. Y dentro de tu vida diaria, siembras para lo que verdaderamente tiene importante. Mi corazón no va detrás de las riquezas, de los afanes de este mundo. No intento hacerme tesoros en la tierra. Estoy mirando a hacerme tesoros en el cielo, porque son más importantes, porque allí nadie roba, porque allí no hurtan, porque allí no se corrompen, porque es más importante el valor eterno que lo que hoy dedicamos en nuestra vida temporal. Y nuestra vida temporal debe estar afectada con todo esto. Esta es la gran historia que se está llevando a cabo. Jesús está restaurando lo perdido. ¿Estás viviendo como alguien que Dios ha perdonado? ¿Es Cristo el centro de tu vida y misión? Al no creyente hoy, ¿dónde buscas el perdón real por tu culpa? ¿Y si Cristo ya pagó tu deuda y la estás buscando en otro lugar? No hay paz en otro lugar. No hay paz en otra persona. Hay paz en Cristo. Amén. Tercer punto que quiero tocar en esta mañana acerca de este gran panorama de la redención es el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica la redención hoy. Hoy es posible que tú experimentes esa gracia. ¿Cómo hace posible que esta gran obra se ejecute en la vida de las personas? Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Así es por medio de cómo Dios llama a esas personas a que sean salvas, por medio de lo que hoy estamos haciendo, esta predicación que hoy estamos compartiendo, el evangelio. Dios está llamando a toda esta audiencia a que venga a Él, a que crea en su Hijo, que tenga el perdón de sus pecados, que por medio de lo que hoy estamos escuchando, estas buenas noticias de que hay salvación en Cristo, Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí, para que esto sea una realidad vivida en mi vida. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una confirmación, fuisteis sellados. Esa obra interna del Espíritu Santo en la vida del creyente para asegurar esta salvación. No son conceptos, no son ideas, es una realidad vivida conforme las Escrituras nos enseñan. Es el sello que Pablo es el que utilizaban para dar como marca oficial para identificar los documentos que iban de un lado para otro. Usaban un sello donde identificaban de quién era ese sello. El sello del creyente es el Espíritu Santo, dando conformidad, confirmación de que somos salvos por medio de la obra de Cristo. Es la garantía también. Esa obra del Espíritu Santo, dice el texto, que es la garantía. Dice que es la arras de nuestra herencia también. Las arras es la parte de un compromiso, ¿verdad? Eran antes de casarse uno, pueden ser. Las arras del compromiso. Y esta es la garantía, también es parte del compromiso hasta que la historia de la redención se culmine en la eternidad. Y la evidencia de que hemos sido escogidos, perdonados, redimidos, es esa obra interna del Espíritu Santo trayéndonos a Jesús. ¿Te sientes vacío? Esa obra del Espíritu Santo que habita en el hombre, que ha sido redimido, llenará todos los espacios de nuestra vida, llenándonos de esperanza, de fe, y descansa en Cristo. Amén. Cuarto punto. ¿Qué ocurre después de todo esto? Dios está formando un pueblo redimido. Todas esas personas que personalmente han sido salvadas por Él, ahora Él las está uniendo. En lo ancho y lo largo de la tierra, Dios lo está usando, añadiendo a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. Está obrando, está formando un pueblo nuevo, un pueblo redimido. Ariadne me decía, se respira paz en este lugar, porque estamos dentro de esta gran historia. Es parte del regalo de Dios en su gracia. Parte de pertenecer a ese pueblo donde Dios está unificando gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, para ser unos en Cristo. Capítulo 2, versículo 1 al 4 nos muestra la condición de todos los seres humanos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el estado de los hombres.
Dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esto habla de los creyentes y habla de que en otro tiempo andábamos así. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, en los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero el cuarto versículo marca la diferencia de todo este asunto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Es la necesaria intervención de Dios que todos los hombres necesitan. Y esta salvación es para la gloria de Dios, porque nuestro estado es muerte, pero Dios nos da vida para que podamos venir a su Hijo, para que podamos creer en su nombre, para que seamos perdonados. El hombre hay una necesidad en su vida y tiene que ver con Dios. Del versículo 5 al versículo 10 nos muestra que después de darnos Dios vida, hay una nueva vida que es por causa de la misericordia de Dios, se ve visible y tangible a esas personas que Dios ha salvado. Y dice el 5, aun estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, nos dio una nueva vida, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros, ¿ven? Ahí tiene el plan de la gran historia de la redención, abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es algo que tú puedas hacer, es Dios que te ha dado la fe, para que descanses en la obra completa de su Hijo Jesucristo. Pero ahora dice que te ha creado. Dice, porque somos hechura suya, ahora somos personas nuevas, hechas a la imagen de Dios. Todo lo que el hombre perdió, ha recuperado. Somos hechas personas nuevas. Una nueva vida, con nuevas expectativas, con una nueva centralidad, con una nueva cosmovisión de ver y afrontar esta vida. Es la dedicación de este pueblo a Dios, dedicándonos por completo a Él, viviendo en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Y estas buenas obras no están basadas en nuestros criterios, sino que fluye de una fe viva, dada por Dios, que tiene como fin exaltar a Dios. Esas son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que aquellas personas nuevas puedan caminar en ellas. Ahora vivimos bajo otro concepto, con otra cosmovisión, y es vivir para exaltar a Dios, no para promover nuestra santidad, no para promover nuestra propia vida, es para exaltar a Dios. Esas buenas obras para las cuales hemos sido creados en Cristo Jesús, ahora es vista por esas buenas obras. Ahora hemos sido despertados a una nueva vida y tiene como un propósito, no se centra en nosotros, sino en Dios. La iglesia. ¿Qué propósito tiene la iglesia en esta gran historia? Mucha. Porque la iglesia cuenta de las personas redimidas en toda la historia que pertenecen a Dios. Esa es la iglesia. La iglesia está centrada en Cristo. Estos creyentes que Él ha salvado ahora pertenecen a una nueva familia. Familia de redimidos, unidos por un mismo propósito. Este propósito está centrado en la cruz de Cristo. Miren el versículo, el capítulo 3, versículo, no, el 14, 4, 14, 19. No, disculpen. El 3:10. 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. ¿Ven esta gran historia donde ahora se centra? Cristo en sus redimidos y ahora en los que conforman su iglesia. Somos su iglesia. Somos la morada de Dios permanente. Antes Dios descendía en el tabernáculo, en el templo, en el Edén,
ahora habita por su Espíritu en la vida de cada creyente que Él ha redimido. En la gran historia de la redención, la Iglesia está en el centro de su plan. Ahora la pregunta es, ¿estás comprometido con su Iglesia como parte del plan de Dios? ¿Anhelas pertenecer verdaderamente? ¿Qué significa ser parte de la Iglesia? Está por encima de tus aspiraciones y sueños. Está por encima de todo porque hay un propósito mayor. Ahora, los redimidos dentro de esta historia viven en su vida cotidiana de forma diferente. Y eso es lo que Pablo llama. El capítulo 5, versículo 1, llama a los creyentes ¿a qué? Ya no a conformarse a la imagen del mundo. Capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El mundo lleva su curso. Los hombres piensan en vanidades y muchas veces sus inclinaciones son vivir en la vanidad de su mente. Cosas que realmente no tienen un sentido eterno. Usted puede leer Eclesiastes y ver todo lo que sucede, lo que experimentó el predicador en cuanto a la vanidad. Tenemos claro que es el rey Salomón el que ha experimentado esta vida, que ha experimentado todo lo que hay debajo del sol. Dice, todo es vanidad. Porque realmente nada tiene sentido sin Dios no está. Porque todo lo que ayer hiciste quedó en el ayer. Es temporal. Solamente cuando centramos nuestro corazón en el Evangelio, las cosas que hacemos empiezan a repercutir para la eternidad. Así que el 5.1, el 4.17 nos dice que ya no vivamos con la vanidad de nuestra mente, sino en el 5.1 ahora nos llama a los redimidos ¿a qué? Sed imitadores de Dios, como hijos amados. Por eso dice, ¿cómo imitamos a Dios? Andad en amor, porque Cristo también nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Esa es la entrega completa de alguien que ha comprendido la gracia. Andamos por el mundo de esta forma, siendo imitadores de Dios, abandonando los hábitos pecaminosos, porque antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Ahora como esposos y como esposas correspondemos al mandato de Dios, de amarnos, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. De las esposas corresponder, conforme dicen las Escrituras, de criar a nuestros hijos bajo los parámetros de las Escrituras, de respetar a nuestros padres conforme nos enseñan la palabra de Dios, a vivir bajo la respuesta del Evangelio de Jesucristo, y vivimos en el tiempo de vivir de esta forma, en nuestro tiempo. Nosotros estamos en esta gran historia, en este preciso momento, para vivir de acuerdo a estos principios. No podemos vivir fuera de esto si somos salvos, porque enfrentamos en nuestra vida nuestras luchas, las preocupaciones. Todo lo que afrontamos debe de ser afrontado conforme la gran historia que nos centra nuestro corazón en agradar a Dios por encima de nuestros propios deseos. Estamos redimidos, estamos dentro de la gran historia. Sabemos que aquí no se ha acabado todo. Sabemos que Dios culminará su gran historia, salvando a su pueblo para siempre. Todas nuestras luchas, todas nuestras preocupaciones se quedarán a este lado de la eternidad, desaparecerán y todo será hecho nuevo. Viviremos para siempre delante de Dios, contemplaremos a Cristo y en aquella ciudad ya no habrá más muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, porque esta gran historia se está llevando a cabo y Dios saldrá triunfante. En medio del caos de este mundo de oscuridad, Dios saldrá triunfante y los que han creído en Él también triunfarán con Dios. La gran historia de la redención. Al contemplar esta gran historia en Efesios, nos enfrentamos a una verdad transformadora de que la vida no se trata solamente de nosotros. Se trata de un Dios glorioso que está reuniendo todas las cosas en Cristo, restaurando a un mundo caído y formando una iglesia redimida por gracia. Para el creyente, ¿dónde está anclada tu identidad? ¿En tus logros? ¿En tus emociones?
en tu pasado, en tu trabajo. Efesios nos enseña que fuimos elegidos, redimidos, sellados y enviados por gracia. Tu vida, creyente, no debe de perder el tiempo en asuntos temporales e innecesarios. Hay una prioridad: vivir para la eternidad, que se centra en darle gloria a Dios por su salvación. Como dice Efesios 1:6, hemos sido salvados para la alabanza de su gracia. Para el no creyente, ¿dónde encuentras esperanza? Efesios te invita a dejar de construir tu propia historia y entrar en la historia de Dios. Él no ha venido a mejorarte, sino a darte vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos ha dado vida. Hoy puedes entrar en esa historia. Efesios 1:13, escuchando el mensaje de la verdad del Evangelio. Has sido sellado por la obra del Espíritu Santo. Así que este es el mensaje que quería compartir con ustedes, para que entiendan que ese propósito que va por encima de nuestro propósito personal es el propósito en el cual nuestros corazones deben de estar volcados. Porque no solo afecta a nuestra temporalidad, afecta a la eternidad. Nuestra temporalidad es afectada por este mensaje, porque reacciones que el pecado produce en nuestra vida son quitadas de nuestra vida por causa del perdón de Cristo. Ya no vivimos bajo maldición, vivimos bajo bendición porque hemos sido bendecidos en Cristo. Hemos sido redimidos. Esta historia se va a culminar un día. Nuestro Dios y Padre llevará a cabo sus propósitos eternos. Y Él ha contado con los creyentes para que un día gocemos de esta eternidad con Él. ¿Estás sembrando para la eternidad? ¿Quieres comenzar tu camino hacia la eternidad como Dios quiere? Hoy es un buen momento para comprometerte con Cristo, arrepentirte y creer en su nombre para que la eternidad sea enfocada de manera correcta y puedas disfrutar de este bien que solamente Dios puede otorgarte a través de Jesucristo. Así que este es el mensaje que hoy quería compartir con ustedes. Oramos. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos hablar de esta gran historia. Quizás en nuestro día cotidiano vivimos de aquí para allá pensando en nuestros asuntos, pero hoy hemos sido confrontados para pensar que hay una historia mucho más grande y mayor que la nuestra. Tú afectas para bien nuestra historia. No tienes el propósito de afectarla para mal. Tienes el propósito de entrar en nuestra historia para que seamos parte de esta gran historia que es mucho mayor que la nuestra. Es a través de Jesús, tu Hijo, que podemos tener entrada a esta nueva vida. Se nos ha predicado hoy el Evangelio. Hoy queremos pedir perdón a través de Jesucristo por nuestros pecados que nos alejan de ti. Y queremos pedirte que nos des la fe que descansa en tu Hijo, en su obra completa, en su persona perfecta, intachable, que se hizo pecado no porque Él había cometido ningún pecado, sino porque se hizo pecado por nosotros, asumiendo nuestra culpabilidad en su cuerpo, sufriendo las consecuencias de nuestra maldad, para que nosotros seamos tratados como justos delante de ti. Así que pedimos perdón por nuestros pecados en esta mañana, pidiéndote que Cristo Jesús sea el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Gracias, amado Padre, por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.